Yo mataba por placer. Esa fue la frase que dejó helado a todo Brasil. No lo dijo un asesino común, ni un psicópata de película. Lo dijo un joven brasileño, flaco, con mirada vacía, que había convertido los pasillos de Nova Iguazú en un terreno de caza. Él elegía mujeres blancas, preferiblemente rubias. Planeaba los asesinatos durante días, estudiaba a sus víctimas, entraba a sus casas mientras dormían, y no se detenía hasta matarlas con sus propias manos. Cuando lo atraparon, confesó 42 crímenes, y aún así, dijo que si lo soltaban, volvería a matar. Su nombre, Sailson José das Graças. Sailson José das Graças nació el 7 de junio de 1988 en Nova Iguazú, una de las ciudades más violentas del estado de Río de Janeiro. Creció en el barrio de Corumbá, una zona marcada por la pobreza, el desempleo y la criminalidad. Desde pequeño, Sailson vivió en un ambiente duro. Su familia era extremadamente pobre y no hay muchos registros oficiales de su infancia. Lo poco que se sabe proviene de sus propias declaraciones y de algunos informes de la policía. Sailson dijo en entrevistas posteriores que desde niño no sentía empatía. Relató que nunca lloraba, que no sentía remordimiento y que desde los 10 años ya tenía impulsos violentos. Era callado, solitario, no tenía amigos y no era especialmente problemático en la escuela, pero algo no encajaba. A esa edad ya fantaseaba con matar, no por odio ni por venganza, solo porque quería saber qué se sentía. Entre los 10 y los 15 años, Sailson comenzó a delinquir. Al principio eran robos menores, hurtos, asaltos, arrebatos en la calle, pero siempre, según él, sentía que eso no lo satisfacía. Lo que realmente lo atraía era la posibilidad de matar. En sus propias palabras, no era por dinero, no era por necesidad, lo hacía por placer. En algún punto de su adolescencia, tuvo su primera experiencia con el asesinato. Pero no fue premeditado. Fue un crimen cometido en medio de una pelea callejera. Mató a un hombre, aunque ese crimen no se cuenta dentro de sus 42 confesiones principales. Fue, según dijo, su ensayo. Sailson comenzó a perfeccionar su método. Empezó a seleccionar víctimas, observándolas durante semanas. Su patrón era claro. Prefería mujeres blancas, delgadas que vivieran solas. También confesó que evitaba a mujeres negras, porque le recordaban a su madre, a quien decía no querer lastimar. Era metódico y calculador. Estudiaba la rutina de sus víctimas, sabía a qué hora dormían, si tenían mascotas, cuántas personas vivían en la casa. Esperaba el momento exacto para entrar. Sus asesinatos siempre seguían una lógica. Entraba a las casas por la madrugada, normalmente entre la 1:00 y las 3:00 am. Usaba guantes para no dejar huellas, y rara vez llevaba armas. Prefería estrangular con sus propias manos o con cuerdas. Después de matar, no robaba nada. Solo salía por donde había entrado. Lo suyo no era el robo, era la muerte. En su confesión, detalló que podía pasar semanas o incluso meses sin matar, pero sentía una ansiedad creciente. Era como una droga. No dormir, sudar frío, sentir que se volvía loco, y entonces lo hacía otra vez. Mataba, y la ansiedad desaparecía, por un tiempo. Su primer asesinato documentado fue el de una mujer en Nova Iguazú. Tenía 27 años, vivía sola, y Sailson había estado espiándola durante días. Entró a su casa por la madrugada y la estranguló mientras dormía. Fue rápido y limpio. No dejó rastro. El crimen nunca se resolvió en su momento, pero años después, él mismo lo confesó como el primero de su serie. A partir de allí, se desató una ola de asesinatos en cadena. Durante años, las muertes eran atribuidas a ladrones comunes, venganzas, ajustes de cuentas. Pero en realidad, detrás de muchas de esas muertes estaba él, flaco, invisible, sin antecedentes penales relevantes, y con una habilidad siniestra para desaparecer. Sailson tenía una libreta donde escribía detalles de cada uno de sus asesinatos. Era su cuaderno de caza. En ella anotaba fechas, nombres cuando los sabía y observaciones personales. Esa libreta sería clave en su detención años después, cuando la policía encontró en ella datos que coincidían con crímenes aún sin resolver. Pero en este punto de la historia, nadie sospechaba de él. Era un joven más entre miles, sin trabajo estable, sin familia que lo reclamara, sin rumbo. Y él aprovechaba eso al máximo. En la oscuridad de la noche, seguía matando.
El 9 de diciembre de 2014, Seilson rompió su propio patrón. Atacó de manera impulsiva y dejó un cabo suelto. Ese día asesinó a una mujer llamada Nilsa Vieira da Cruz, de 42 años, en el barrio Jardín Alvorada, en Nova Iguazú. No era una víctima aleatoria. Seilson había sido contratado para matarla por un hombre llamado Jorge Rosa Sales, pareja de la víctima, quien planeaba deshacerse de ella. Fue un crimen por encargo. Este fue uno de los pocos casos en los que Seilson no actuó solo por placer. Además, lo cometió junto con 2 cómplices, el propio Jorge Rosa y su esposa, Verónica Braz da Silva, quienes lo conocían del barrio. El crimen fue torpe, mal ejecutado y dejó pruebas. La policía encontró rastros, testigos y logró identificar a uno de los participantes. Una semana después, Seilson fue arrestado. Cuando lo interrogaron, confesó de inmediato. Pero lo que dijo no solo resolvió el caso de Nilsa. Lo que vino después dejó a los investigadores paralizados. Durante las primeras horas de interrogatorio, Seilson se mantuvo tranquilo, sereno, casi relajado. Luego, sin que se lo pidieran, comenzó a hablar. Con voz pausada, empezó a relatar una lista de asesinatos cometidos a lo largo de los años. Dijo que había matado al menos a 42 personas, la mayoría mujeres. También admitió haber asesinado a niños y hombres, pero en menor cantidad. Algunos fueron por encargo, otros por impulso, y la gran mayoría simplemente porque le daban ganas de matar. La policía no podía creerlo. Pensaron que exageraba, pero entonces empezó a dar detalles. Nombres de calles, formas de acceso, características de las casas, fechas aproximadas, modos en los que mató. Todo encajaba con reportes archivados de muertes sin resolver. Incluso casos que se habían cerrado como suicidios o robos comunes. Los detectives lo describieron como frío, extremadamente lúcido y meticuloso. No era un asesino desordenado o impulsivo. Era metódico. Elegía a sus víctimas con cuidado, planeaba los ataques durante semanas y siempre tenía una ruta de escape pensada. Su perfil psicológico estremeció incluso a los expertos. En entrevistas posteriores con psicólogos criminales y reporteros, Seilson no mostraba remordimiento, solo hablaba de su compulsión, de la ansiedad que sentía cuando pasaban muchos días sin matar, de la necesidad que lo devoraba por dentro. Admitió que después de un asesinato dormía mejor, se sentía en paz. Dijo también que, si salía libre, volvería a matar. No por odio, no por necesidad, por placer, porque estaba en su naturaleza. A diferencia de otros asesinos seriales desorganizados, Seilson estableció sus propias reglas internas. Solo mataba de noche, solo en días lluviosos o nublados, para que el ruido lo protegiera. Siempre usaba guantes. Nunca robaba, evitaba casas con perros, y jamás atacaba a mujeres embarazadas o negras. Ese código se volvió un patrón detectable tras su confesión. La policía, al revisar los crímenes, notó que en los archivos de homicidios no resueltos coincidían múltiples detalles. Días con lluvia, estrangulamientos, casas sin signos de robo. Los datos reforzaban su relato. Pero lo más perturbador fue su capacidad de recordar cada crimen. En algunos casos describía con exactitud los gestos, la posición del cuerpo, incluso lo que la víctima había dicho antes de morir. No hablaba con odio ni con emoción. Era casi como si narrara una película que había visto cientos de veces. Cuando la policía de Nova Iguazú lo presentó a los medios, la imagen fue escalofriante. Un joven delgado, tranquilo, con ropa de detenido, esposado, posando frente a los micrófonos sin bajar la mirada. Habló sin que se lo pidieran. Explicó su modus operandi. Dijo que había matado a 42 personas, que muchas de ellas ni siquiera fueron reportadas. Declaró: "Me gustaba matar, planeaba cada crimen con mucho cuidado. Si me sueltan, mato otra vez". Los reporteros quedaron en shock. Nunca antes, en la historia reciente de Brasil, un asesino serial había confesado tantos crímenes con tanta frialdad. La opinión pública estalló. Algunos lo llamaron el monstruo de Baixada. Otros lo compararon con Ted Bundy. La presión cayó sobre la policía, que ahora debía confirmar una lista interminable de homicidios que llevaban años sin resolverse. Seilson fue vinculado directamente a al menos 10 asesinatos mediante pruebas físicas y coincidencias con declaraciones. El resto de los crímenes, aunque confesados, no pudieron ser todos comprobados por falta de evidencias o porque nunca fueron oficialmente registrados. Aún así, la justicia tenía suficiente para encerrarlo por décadas.
El sistema penal brasileño no permite cadena perpetua, pero por la suma de los crímenes confesos, su condena podría alcanzar los 100 años. Aunque la mayoría de sus crímenes fueron cometidos por impulso y con un patrón muy personal, Seilson también admitió haber asesinado por encargo. Uno de esos casos fue el de Nilson Vieira da Cruz, el crimen que lo llevó a ser capturado. Lo que reveló fue aún más perturbador. Fue contratado por una pareja para matar a la mujer. El esposo de la víctima, Jorge Rosa Sales, junto con su nueva pareja Verónica Braz da Silva, planearon el asesinato y recurrieron a Seilson como ejecutor. Este dato cambió la percepción del caso. Seilson no solo era un asesino serial, también era un sicario ocasional. Tenía contactos en la comunidad que sabían de su capacidad para matar y lo contrataban cuando querían eliminar a alguien sin dejar rastros. En su declaración también dijo que había cometido al menos 6 asesinatos a sueldo. Aunque muchos de esos casos no pudieron ser verificados con pruebas directas, la policía dio credibilidad a sus relatos por el nivel de detalle que ofrecía. De los 42 asesinatos que confesó, solo una parte fue confirmada. Muchas víctimas eran mujeres pobres y solitarias, cuyos casos fueron archivados como accidentes. Algunos crímenes coincidían con su relato, pero no había pruebas. Varias víctimas nunca fueron identificadas. Seilson fue diagnosticado con psicopatía severa. No sentía culpa ni remordimiento. Decía que matar era una necesidad, algo que lo calmaba. Aseguró que si salía libre, lo volvería a hacer. En 2015 fue condenado a más de 100 años de prisión. Está encerrado en una cárcel de máxima seguridad y no se le permite contacto con la prensa. Su nombre genera rechazo incluso en su comunidad.